Este programa es presentado por IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Es un gusto, como siempre, darles la bienvenida a un nuevo programa de Las Pruebas Me Remito. Hoy, 27 de noviembre, se están cumpliendo 30 años del acto del Obelisco, o como se lo conoció luego, del Río de la Libertad. Un encuentro sin precedentes en la historia de nuestro país, donde todos los partidos políticos se unieron para luchar contra la dictadura y por un Uruguay libre, democrático y sin exclusiones. Fue el año en el que los uruguayos se animaron a salir a la calle para protestar contra la dictadura y reclamar libertad, democracia. Acto de trabajadores, caceroleada el Día de la Independencia, Semana del Estudiante y acto del Obelisco. Domingo 27 de noviembre de 1983, hace 30 años, acto frente al monumento de homenaje a los que hicieron la primera Constitución, la que estaba siendo violada a cada minuto por un gobierno impostor. Un estrado con integración inédita, con un espectro de dirigentes de derecha a izquierda, pasando por todos los matices. Y los dirigentes que no podían estar por sufrir la prisión, el exilio o por haber sido asesinados por la dictadura, estuvieron representados por familiares en aquel estrado. Todos los sectores políticos de los partidos uruguayos reclamaron la vuelta a la democracia, por un Uruguay democrático, sin exclusiones. Los uruguayos inundaron el viejo Parque de los Aliados en una alianza multicolor que reivindicó el valor de la democracia. Y el Río de Libertad asomó entre los árboles del Parque Valle para sorpresa de la propia dictadura que veía cómo crecía el reclamo popular. El actor Alberto Candó fue elegido para leer la proclama redactada por el nacionalista Gonzalo Aguirre, que incluyó algunos párrafos escritos por el vallista Enrique Tarigo. Los frenteamplistas lograron cierta proscripción pública. El día fue estupendo, cielo celeste, sol radiante, los uruguayos en las calles unidos por el reclamo de libertad, de república, de democracia. Las imágenes y esos cánticos hablan por sí solos. Una multitud se congregó allí en la zona del Parque Valle esa tarde del 27 de noviembre de 1983. En el estrado había 124 dirigentes políticos y sindicales de todo el espectro, mostrando una inigualable expresión de unidad, de reclamo por la libertad y de lucha contra la dictadura. Un evento así nos parecía que valía la pena conmemorarlo como correspondía, y para eso hemos conformado esta noche una mesa redonda con algunos de los protagonistas de aquel día tan particular y tan especial. Algunos de los que estuvieron allí en el estrado, mirando de ese lado a toda esa multitud que estaba para expresar ese deseo. Tenemos a Gonzalo Aguirre, que fue vicepresidente de la República durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Fue redactor, como decíamos recién, en 1983, junto con Enrique Tarigo, del discurso que se proclamó durante el acto del Obelisco. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Noches. Muchas gracias por la invitación. Carlos Baraybar, senador de Asamblea Uruguay, Frente Amplio, estaba en el estrado ese día del acto. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. Gracias, un gusto, y me parece muy buena idea haber recordado esta fecha con este programa. Bueno, gracias. Ope Pasqué, senador de Vamos Uruguay, Partido Colorado, estuvo también en el estrado aquel día. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Y José Luis Vega, que fue director de la Secretaría de Prensa durante el gobierno de Tabaré Vázquez y secretario general del Partido Demócrata Cristiano en aquella época, allí en 1983, también estuvo en el estrado en aquel día tan particular. ¿Qué tal? Buenas noches, Vega. Bienvenido. Un gusto. Bueno, lo comentábamos recién, ahí lo veían en el informe que estaba al arranque. Un poco de contexto. Veníamos en un momento donde la dictadura parecía ir en retirada. Se había dado en 1980 aquel plebiscito por la reforma que promovían los militares, donde había ganado contundentemente el no, pero en el 82 habíamos tenido las elecciones internas del Partido Colorado, del Partido Nacional, de la Unión Cívica. Y el voto en blanco. Y el voto en blanco. Y así en el 83, bueno, se da este acto
tan... Después del fracaso previsible del Parque Hotel, donde el general Rapella hablaba él solo por todos los militares, no dejaba hablar a nadie, y a mí me condenó a que una exposición que hice en nombre del partido, un documento que yo había redactado y leí durante 55 minutos ante la desesperación del doctor Sanguinetti, iba a ser expurgado de las actas porque tantas estupideces no se podían escuchar. Ni le vamos a responder, dijo Rapella. Bueno, vamos yo les decía, en 1983 se habían dado varias movilizaciones sociales, ¿no? Veníamos de, bueno, el acto del 1 de mayo, veníamos de los cacerolazos, de la marcha estudiantil también en la primavera, pero se llega a esta fecha, a este acto emblemático, y por eso me gustaría comenzar preguntándoles qué significó para ustedes este acontecimiento, ¿por qué es tan trascendente hoy en día? Aguirre, ¿cómo lo ve? Bueno, por varias razones es trascendente. Es el acto más grande de toda la historia del país. No se puede calcular bien, se dijo 500.000 de personas, podían ser 600 o 400, porque los árboles del Parque de los Aliados, a los lados de la Avenida Central, que desemboca en la fuente y parte del obelisco, bueno, no se sabía cuánta gente había y tampoco se la veía. De manera que fueron estimaciones, grosso modo, se multiplicó, dice, 400 metros de largo por 150 de ancho, da tanto, a tantas personas, 4 o 5 por metro cuadrado, son 500.000. Bueno, ¿será así o no será así? Se promocionó por lo menos. Lo fundamental fue, como se dijo ya, el día estupendo que hizo el cielo y el sol. Quizás San Pedro desde allá ordenó que fuera un día espectacular, la temperatura estaba impecable, no había ni calor ni frío, y bueno, todo se dio la lectura magistral de Alberto Cantó. El contenido de la proclama, que queda mal que yo lo elogie, porque lo redacté yo junto con Tarío, no junto, cada uno redactó por su lado. Como Tarío se tuvo que ir a Buenos Aires el lunes antes y el tiempo apremiaba, yo hice una simbiosis, inserté los 5 párrafos de Tarío en mi texto, que era de 13 párrafos, quedaron 18, y entonces a don Juan Pibel al leerlo dijo, no se le notan los puntos de sutura, como en una operación, porque el estilo de Tarío era, si bien un poco más solemne, ahí fue todo solemne, pero era parecido al mío. Así que yo lo inserté y no quedó ninguna discordancia. Y luego la lectura por Candó, aquel notable actor de la Comedia Nacional, que se la jugó porque lo podían haber echado de la Comedia Nacional. Y ese día él estaba mirando el reloj, que se apuraran, porque a las 6 de la tarde tenía que actuar en la Comedia Nacional en el Teatro Solís. Así que todo fue redondo, y la compañía, qué agradable. Yo tenía a la izquierda a mi amigo José Luis Vaiga, a la derecha al inolvidable tribuno y formidable parlamentario para el debate político, que era Abraham Francisco, perdón, si me oye desde el cielo va a decir Abraham Sacalo, Francisco Rodríguez Camuso, don Pancho, y al lado de él estaba, en la primera fila, en la misma fila, del lado estabas tú, Ope, y que tenés una fotografía de eso. Y después estaba Dardo Ortiz, Carminillo Mederos, Luis Hierro. Bueno, en fin, la lista es esta, de los ausentes y los que lamentablemente han fallecido. Pero sería muy largo leerla, así que eso quedará para otra oportunidad. Nosotros lo vamos a agregar después si quieren entrar en nuestro Facebook, donde está colgada la grabación del programa. Allí van a tener la lista completa con todos los nombres de las personas que estaban ese día en el estrado. Senador Baraybar, ¿usted cómo lo vio? ¿Por qué lo considera un hecho tan relevante? ¿Qué trascendencia le dio? Una jornada excepcional porque demostró la extraordinaria madurez política que tienen los políticos uruguayos y el pueblo uruguayo. Llevábamos muchos años de proscripción, había estado también un hecho importante cuando vino el rey de España en una ceremonia que se hizo en la Embajada de España, donde por primera vez en 8 o 9 años no se reunían los dirigentes políticos, ahí estuvieron todos, más o menos los que estaban después en esta reunión. Era muy juvenil todavía. Está la proclama del obelisco. Y yo quiero decirle a los televidentes, a los jóvenes, que por supuesto esa etapa la habrán leído, la habrán escuchado, a las maestras, a los profesores, a los historiadores, que esta proclama, la proclama del obelisco, es un documento absolutamente vigente y que expresa el profundo sentir que tienen el pueblo uruguayo y los dirigentes políticos y el pueblo sobre la Constitución Democrática. Y quiero decir algo también que corresponde. Los partidos habilitados habían sido el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica. En las elecciones del 82 habían participado y el Frente se las buscó como pudo para participar a través del voto en blanco. Pero nos ayudaron porque hubo frentistas que votaron a CF.
Hubo botistas que Ganamos por demasiada ventaja. hubo botistas frentistas que votaron a CEF, eso es cierto. También votaron a Tarigo, algunos votaron a Tarigo. Yo recuerdo a muchos que votaron al Partido Colorado. Pero en esta ocasión, estaba la ocasión donde se estaba avanzando, los militares ya habían anunciado que iba a haber elecciones el último domingo de Gracias noviembre. a Raimundes, que fue el hombre de la apertura. Bueno, y ahí se planteó. Y ahí tengo que reconocer el gesto de amplitud democrática del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido y la Unión Cívica, que si bien nosotros teníamos legítimos derechos para participar... Estaban proscriptos y además, si alguien tiene duda de lo que significó para el régimen, que lean el mensaje que hizo el presidente de la Dirección Nacional de Relaciones Públicas 3 días declarando que había sido un cambalache, del cual naturalmente se tenían que hacer cargo todos. El Frente Vino un Amplio, cacerolazo espontáneo, porque ese no fue concertado, lo apabullaron con las cacerolas. y el hecho también de puesto Inmediatamente después que se Alberto conocieron esas Candó, un declaraciones. hombre notoriamente de izquierda, sino sobre todo conocido por su actuación en la Comedia Nacional, haber tenido... Y escribir un documento donde se planteaba ya en ese momento la descripción de todos los partidos políticos, la libertad de todos los presos políticos, enormes reivindicaciones que básicamente habían sido de la izquierda, pero que las toma el Partido Nacional, las toma el Partido Colorado y construye una pieza que al día de hoy sigue teniendo autoridad. Y quiero decir una cosa de actualidad, no quedarme tan atrás. Hoy hay 2 excelentes artículos sobre el tema. Uno del diario El País de hoy. Sí, Carlos Garaybar muestra una nota del diario El País, que es una excelente nota por la descripción y el equilibrio que tiene. Y otra también del diario La República, que también está hoy, que la cuenta. A los televidentes que quieran informarse un poco más tienen la posibilidad de leerlo. Y después lean la crónica de Gonzalo Aguirre, que se la acabo de dar recién, sobre cómo fueron todos los 30 de enero de 1988. Así que creo que es allí que un la episodio y proclama la celebro redacté. a Romina que haya tenido esta buena idea de convocarnos, no para polemizar, estamos polemizando en el Senado ahora sobre el llamado a sala del ministro de Economía, pero la polémica que incluso la propia proclama la recata como legítima, válida, eso no significa que haya cantidad de elementos que son comunes a la nacionalidad y que de aquella época hoy siguen presentes. Pero una cosita más. Los partidos políticos actuaron, pero el pueblo fue protagonista. El pueblo uruguayo sin distingo de cintillo ni de partido. Fue protagonista en el 80, fue protagonista en el 82, fue protagonista en el acto del PCLT en el 83, fue los estudiantes en la marcha de ACEP. Y también estuvo presente en el obelisco, naturalmente. Como dice Alberto Sumarán en una nota de hoy, dice... Si la gente no venía, posiblemente los militares, no digo que todavía seguirían porque alguna cosa íbamos a inventar, pero hubiera sido mucho más difícil. Eso está en el diario de hoy de Alberto Sumarán. Y el pueblo interpretó cabalmente y los dirigentes políticos, los históricos, interpretaron. Y no solo los partidos políticos, sino también el movimiento estudiantil, sino también el movimiento sindical, y quiero reivindicarlo también, las cámaras empresariales que tuvieron una activa participación fundamentalmente en un tiempo después en la Concertación Nacional Programática, y quiero mencionar a alguien que se merece que lo haga. Eduardo J. Corso. Él también tuvo lo suyo, bueno, no, pero a José Villar, que Ahora fue después... ministro de Sanguinete de Turismo, pero que era presidente de la Cámara de Industria en la CONAPRO y que fue una persona estupenda que tuvo la mayor jerarquía para incorporar a los empresarios a la Concertación Nacional Programática. Senador Pasqué, ¿cómo lo ve usted? ¿Por qué lo ve un hecho tan relevante, de tanta trascendencia? Lo veo como un hecho relevante porque lo fue, evidentemente. En aquel momento sentimos que no habría fuerza capaz de impedir que el país se reencontrara con las instituciones democráticas. Yo lo viví con 27 años y tenía todo el entusiasmo y la fuerza y ese optimismo a veces ingenuo de la edad. Como habíamos sentido en el 80 que iba a ganar el no, cuando el sentido común decía, no, mira, una dictadura no va a perder un plebiscito, por las buenas o por las malas va a ganar el sí. Y bueno, la gente joven que estaba en la vuelta decía, no, pero todo el mundo lo dice que va a votar por no, y va a salir el no. Y sentíamos eso. Bueno, y en el acto del obelisco, que fue la contracara del no, porque el no era el rechazo a todo lo que no queríamos, el acto del obelisco fue la afirmación de todo lo que queríamos, la afirmación del alma del Uruguay, también plasmada en la proclama que redactó Gonzalo conjuntamente con Tarío. Y bueno, y sentimos que a partir de ahí no podía haber derrota posible, de una forma o de otra, antes o después, pero íbamos a llegar. Y cuando Candó hizo referencia a que dentro de un año íbamos a estar votando, fue una gran ovación, porque todos sentimos que iba a ser eso, y iba a ser efectivamente así. Y más allá del significado político,
de esa rotunda afirmación democrática, yo recuerdo muy vívidamente el clima de fiesta, de alegría, la buena onda que había. No fue una jornada de tensión, una jornada dramática, como de lucha, ¿sí? No, fue una jornada alegre, positiva, entusiasta. El pueblo se sentía dueño de su destino, íbamos a volver a votar, a elegir, a gobernarnos por nosotros mismos. Eso estaba en el aire y había todo un clima de buena onda que estaba muy bien dicho, muy bien expresado en la canción que dio la nota en todo el acto, aquello del grupo Jarcha, creo que era, que decía libertad, libertad, sin ira, libertad. No había ira, no había encono, era todo positivo, todo buena onda, todo por la positiva, una afirmación de libertad que hasta ahora me alegra y me emociona. Muy bien. Veiga, ¿cómo lo ve usted? Bueno, comparto todo lo dicho por los compañeros. Si Ope dice que tenía 27, yo tenía 40 en aquel entonces. Y en alguna medida pertenecía a una generación que había irrumpido en la lucha política, digamos, entre otras cosas, de la gestación del Frente Amplio en 1971, y que había visto interrumpido un proceso del cual soñaba estructurar cambios y una vida más amplia para el país por la dictadura. Entonces, pertenezco a esa generación que en alguna medida vivió la oscuridad entre 27, 28 y 40 años de la dictadura. Ope en alguna medida pertenece a lo que se dio en llamar la generación del 83, que vino después, y por eso tiene la suerte de unos cuantos años menos. Pero no era solo la emoción personal, uno sentía, era algo increíble, sentía de que estábamos ahí sentados algunos, porque bueno, la historia, la suerte indicó eso, pero había miles de presos políticos, 1800, miles de exiliados, 1800. miles y miles de personas que seguían viviendo las consecuencias del oscurantismo de la manera más brutal. Y había también, como se dijo acá, un pueblo que encontró que en ese momento se podía expresar. Sin duda, yo recuerdo siempre me acuerdo de un personaje, de una persona muy querida para mí, para tanto, como era Horacio Buscaglia, el corto Buscaglia, que decía que habría que haber escrito, digamos, un libro sobre el incilio, decía él. El incilio. El incilio. Benavides decía eso. Claro, porque él decía, bueno, naturalmente el heroísmo de quien había estado preso, de los que habían sufrido el exilio, pero también había habido todo un conjunto muy grande de uruguayos que habían, como podíamos, nos habíamos revuelto para intentar luchar contra la dictadura y contra la situación dentro de unos tiempos que naturalmente las situaciones no eran tan fáciles. Él decía, me acuerdo, que quienes cantaban las canciones para no dormir la siesta del corto Buscaglia en alguna medida era una expresión de rebeldía. Bueno, y ese día el Obelisco resume eso, resumió lo que había sido el 80, resumió lo que había sido el 82 también, como bien lo recordó Carlos, el voto en blanco marcó una de las aristas por las cuales el Frente Amplio se expresó en esa elección. Las otras decisiones creo que también trajeron otras consecuencias políticas posteriores, por algo la salida fue como fue, pero bueno, esa es otra historia. El 1 de mayo del 83, que fue brutal. Lo que hoy también es hicimos un programa especial en esa fecha porque nos parecía importante conmemorar. Los cacerolazos, la marcha de Acefeu, que fue demostración de un estudiantado que todavía tenía capacidad de estructurarse, hasta el Francini. Vigente, en el Francini. Y bueno, el final de todo eso fue el Obelisco. Y yo comparto lo que dijeron. Una vez que ocurrió eso, podían decir que era un cambalache, podían decir lo que quisieran decir, pero estaban terminados. El grito aquel de se va a acabar la dictadura militar, fue real. Y se acabó la dictadura militar. Hacemos una breve pausa y enseguida les propongo continuar conmemorando esta fecha tan especial. ¿Qué recuerdos tienen de lo que fue el acto del Obelisco aquel 27 de noviembre de 1983? Aquella movilización que unió a todos los partidos políticos para luchar contra la dictadura. Una anécdota.
ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. Lo hacen al pie del obelisco a los constituyentes de 1830, autores del primer Código Fundamental de la República, en el que los orientales ratificamos nuestra voluntad de constituirnos en nación libre y soberana, así como la norma sesquicentenaria que instauró la noble práctica de renovar mediante su voto libérrimo a sus representantes en un día como hoy, el postrer domingo del mes que ya fenece. Aquí hacen resonar vibrante su reclamo de libertad y de democracia, tanto tiempo acallado y sin embargo vivo en la conciencia de la ciudadanía, que no admite salvedades ni discrepancias. Las imágenes son impresionantes. Seguramente al verlas ustedes en casa estén recordando alguna anécdota, dónde estaban exactamente. Acá, por lo menos en el piso, ya aparecieron las anécdotas. Senadora, a ver, usted iba... Una de las cosas que ha popularizado y pasado en la historia es el estrado por un Uruguay democrático y sin exclusiones, la proclama del obelisco, pero hay otro también, el Río de Libertad. El Río de Libertad fue publicado en el semanario Aquí, en el cual el compañero José Luis Veiga tiene mucho que ver con el semanario Aquí, y era la toma de la calle central del parque, todos los árboles y tomadas de arriba. La toma que hizo Pepe Plá. Y el fotógrafo fue un excelente fotógrafo, Pepe Plá, hijo de un recordado figura política y decano de la Facultad de Derecho, don Américo Plá Rodríguez, que se ha especializado en fotos, y como a muchos se le ocurrió, dijo, quería tener la foto inédita. Entonces se fue al edificio que hoy está en la esquina de Boulevard Artigas y 18, para entrar. Pero resulta que la misma idea se le había ocurrido como a 20, 30 fotógrafos más, o camarógrafos. Y entonces el edificio resolvió, no puede entrar nadie. Pero aquí, que Pepe Plá, la familia de Pepe Plá, tal vez don Américo, eran amigos de los dueños del penthouse, que estaba desocupado y que vivía una señora. Entonces consiguió que la señora a él, por ser amigo de los dueños, le autorizara. Y cuando llegó Pepe Plá a sacar la foto, se encontró que estaba lleno de fotógrafos de las fuerzas de seguridad de la policía, incluido el jefe de policía de la foto, que lo aceptaron solamente no como fotógrafo de ningún medio, sino como invitado, amigo de la familia. Jefe de policía que creo que era el entonces coronel Raúl Mermó, que llegó a ser comandante en jefe del ejército. Sí, sí. De hecho, él ha comentado, todo un caballero. ¿no? Fue un episodio muy simpático que ha popularizado la experiencia. Él incluso declaró, claro, sacó la foto y declaró... Y sacó la foto, sí, por supuesto. La policía en aquel momento... Claro, en aquel momento decía, la policía debía tener varios ríos de libertad, ¿no? Hable, no tenerlo. No han aparecido todavía. De repente en algún archivo que pueda haber de la jefatura de policía todavía... Monopolizaba la pelota cuando jugaba al rugby, aparece. también monopoliza la palabra. Sí, pero así atrae siempre. Porque eras muy ligero. Te daba tanto miedo que te tiraban al suelo que corrías. A mí me gustaría consultarles ahora, a ver, ¿cómo se gestó el acto como tal? Bueno, ¿Cómo fueron esas primeras reuniones? Eso lo sé yo porque estaba presente siempre. Era en la casa de don Juan Pibel Devoto en la primavera del año 1983. A las 5 de la tarde yo llegaba con Carlos Julio Pereira de su apartamento de la calle Pagola y 26 de marzo en su auto, que era un peligro porque manejando Carlos Julio Pereira siempre fue deficiente para abajo. Brillante legislador, brillante todo, brillante dirigente político, gran persona, pero en eso no. Bueno, y después enseguida llegó Tarigo, enseguida llegó Sanguinetti, se formalizó la reunión, llegó Jorge Valle,
Fernando Liu siempre llegaba tarde, como una hora tarde, porque era su costumbre, muy uruguaya, ¿no? Bueno, pues ya estábamos hablando y en eso Jorge Valle, como siempre, el hombre de las iniciativas y las ideas brillantes, propone el acto. Yo digo, ¿pero qué acto? ¿Cómo nos van a autorizar a hacer un acto con estas condiciones? Y todavía en el Obelisco. Bueno, no se pierde nada con proponerlo, dijo Sanguinetti. En eso estuvimos todos de acuerdo, vamos a pedirlo. Yo era pesimista, inesperadamente nos dijeron que sí. No sé si Raimundes los convenció, porque Raimundes era el hombre de la salida. Su hija, la contadora Graciela Raimundes, alta funcionaria, no alta por la estatura, de la DGI, debe estar muy contento que yo mencione. Además le agradezco que fue el que me hizo restituir el título porque logró que el Supremo Tribunal Militar, una verdadera hazaña, me sobreseyera en la causa que yo tenía abierta por atentado a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas ante el Supremo Tribunal Militar por haber escrito en el diario El Diario, en una carta que me publicaron para llevarme preso, que no había cometido ningún delito, que Wilson no era comunista. Mira vos qué novedad. Bueno, la proclama yo la escribí el 19 de noviembre, un sábado de mañana, en el escritorio que había pertenecido a mi padrino, el doctor Alfredo García Morales, el ciudadano que había tenido que fugarse por la azotea porque si no Gabriel Terra lo mandaba preso y se tuvo que exiliar en Buenos Aires porque era consejero nacional de administración el día del golpe de Estado, que al día siguiente Brum se suicidó en la puerta de su casa, Baltasar Brum, un héroe cívico, olvidado por algunos, y bueno, se tuvo que escapar por la azotea porque era consejero nacional de administración. Otros no tuvieron esa suerte y estuvieron presos en la isla de Flores. Julio César Grauer fue muerto a balazos por la policía, volviendo de un acto en Minas junto con el diputado Guichón, creo. Y bueno, no voy a decir más nada. Ah, sí, la anécdota. La anécdota es la siguiente. Había un personaje muy pintoresco que tenía más de 90 años que era Figarito. Juan Carlos Figari había sido funcionario del Servicio Exterior porque era el sobrino de don Pedro Figari. Según él, se había acostado con 4 actrices de cine, existía, pero eso es un problema lateral, ¿no? Y pobre, en sus últimos años no andaba muy lleno de dinero, iba al hipódromo, no jugaba, todo el mundo lo trataba muy bien, era una persona agradable. Entonces yo me voy, ¿a dónde se va? Me dice, estábamos en el Parque de la Presidencia, me voy al Obelisco. Ah, me gustaría ir, pero me tengo que quedar a la próxima carrera, no sé, porque voy más tarde. Bueno, y se sube al estrado. Claro, en el parado, este hombre de 95 años no podía estar. Entonces en eso los muchachos dicen, este está colado. Y me vienen a decir a mí, que era el más joven, usted se anima a sacar, no, acabo de estar con él en Maroñas, yo no lo voy a sacar a Figarito, ¿no? Por favor, Figarito. Bueno, entonces le van a decir, ¿y quién lo puede sacar? Y bueno, el que tiene autoridad es el doctor Sanguinetti. Díganle al doctor Sanguinetti que él ha escrito sobre Figari o va a escribir, me ha dicho. Bueno, entonces resulta que le dicen al doctor Sanguinetti, se puso casi frío, pero ¿ustedes creen que yo voy a echar al sobrino de Pedro Figari, el hombre que abolió la pena de muerte en el Uruguay? De ninguna manera, y si no tiene asiento se lo cedo yo. Lo fue a saludarle de un abrazo. Y bueno, el hecho fue que Figarito se hizo el gusto. Había 125 pero había 126 personas. Estaba Figarito arriba del estrado. Mirá vos, buena anécdota, no la conocía. Muy bien. ¿Paqué? ¿Qué recuerdo tiene de ese día? ¿Cómo se sentía estar allí? No, bueno, yo les decía, yo tenía 27 años, para mí fue una jornada muy festiva y juvenil, y en ese orden de ideas recuerdo esto. Había un periodista en aquellos años de Radio Monte Carlo de apellido Maticas, que tenía una voz muy característica, una manera de decir muy particular, y yo lo imitaba bastante bien. Y en la mañana del acto lo llamé a Roberto Aciaín, a mi amigo Roberto Aciaín, que era prosecretario de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, y simulando la voz de Matica le digo, señor Roberto Aciaín, prosecretario tal y cual, ¿cómo valora usted el acto de esta tarde, la perspectiva de la recuperación democrática? Bueno, empezó a hablar el gordo y tuvo 10 minutos desarrollando sus opiniones. Y ahí digo, ¿sabes qué, Roberto? Me convenciste, voy a ir al acto. Se acordó de mi mamá, naturalmente, pero después nos reímos mucho tiempo de ese episodio. De esa previa. ¿Vega? 10 minutos. La verdad, quisiera recordar alguna cosa, más que anécdota. Primero, sin duda, el papel decisivo que tuvo el amigo Gonzalo Aguirre en la redacción de algo que fue brillante. También, y él recordará, tuvieron la deferencia de consultarle a José Pedro Cardoso y a Juan Pablo Terra del texto que había escrito definitivamente. Exacto. La proclama quedó en mi texto porque José Pedro Cardoso, cuando yo terminé de leerlo, dijo, solo faltaron los aplausos. Exacto. Yo iba a decir eso. Iba a decir exactamente eso. Que quedaron tan impresionados, no ya tan conformes, porque naturalmente era para que todo el mundo estuviera de acuerdo con el texto a leer, y si tenía alguna diferencia, era imposible en un texto que, como dijo Barayo, pasa la historia.
sino que ese fue el comentario de don José Pedro Cardoso. Solo faltan los aplausos. En algo que yo realmente, imitando a Candó, me vuelve a emocionar, porque sinceramente a mí me vuelve a emocionar. Era la lectura notable. que hizo, la La voz de interpretación Candó que era hizo con magistral. esa voz. Todo. Y algún otro reconocimiento, ¿no? Yo quería recordar a dos personas. Una, lo dijo también Gonzalo recién, la idea original fue de Jorge Valle. Y recuerdo a Jorge Valle en el estrado diciendo, cuando al final algunos decían que va a pasar ahora, se nos vienen arriba del estrado, no me voy de acá hasta que se vaya el último Frente Amplista. Lo digo con todas las diferencias ideológicas o políticas que naturalmente tenemos con el doctor Jorge Valle, pero hay que recordarlo. Y otro persona, que yo quiero recordar, Gonzalo lo recordará muy bien, más allá de que llegara tarde, porque ¿Quién? yo tuve, es Fernando Liu. Ah, sí. ¿No? Yo fui a Murió la casa... 3 días más tarde. Bueno, exacto. Murió enseguida. De una forma Murió increíble, de una manera pues, increíble por un problema absolutamente insólito, ¿no? Sí, fue... comió una cosa de una lata y la lata tenía botulismo, no sé qué, se le cerraron las vías respiratorias y la Exactamente. coronaria no llegó a tiempo. Exactamente. 3 días después del acto muere Fernando Liu. Y yo fui de los que, naturalmente, bueno, ayudé en la estructuración del acto. Recuerdo algunas reuniones en el estudio del doctor Sanguinetti, creo que en la calle Zavala, y en la casa de Fernando Liu, que además fue en Gabriel Carrasco, Otero. en Gabriel Otero, que fue un hombre decisivo además para que algunas cosas que estaban un poquito en controversia y que no es del caso presentar hoy, que estamos todos festejando una fecha como la que festejamos, siempre con su iniciativa y demás, él encontraba solución. ¿Cómo se determinó quiénes estarían allí en el estrado? Cada Bueno. partido por su lado. Cada partido Después de acordar los conceptos, cada uno mencionó hoy, además, creo que algunas figuras, y especialmente dirigentes sindicales, empresariales y demás, eran consultadas o propuestas. En general había aceptación, lo importante era saber si aceptaban estar, que eso era lo valioso. El lo único que dirigente importaba, ¿no? sindical que estuvo en el estrado fue el Pepe de Lía. Y Semproni también estaba. Ah, Semproni. Sí. Está Richard Reed, Y Richard. Bueno, que yo me acuerde. Para los Puede ser que haya televidentes de recordar Héctor la Rodríguez. historia, pero también poder vivirla. Acá le estoy transmitiendo para hoy, 27 de noviembre, a las 18:30, la Asociación Civil de Marcas de la Resistencia va a hacer la conmemoración precisamente en el Obelisco. Esta es una experiencia muy novedosa precisamente para recordar los distintos eventos. Se han realizado varios, se ha realizado en el Luis Francine el 25 de septiembre, el día de la fecha, se realizó otro en la Federación de Obreros, se realizó en la Plaza Fabinia a raíz del episodio de la movilización del 9 de julio. El 27 de noviembre es hoy, en el cual se le invita a las 18 horas. El 5 de diciembre se va a hacer en AEBU. En el Cine Cordón se va a hacer también, que fue una fecha muy importante del acto del Partido Nacional. en Arizona los Colorados. No, y previamente en el Cordón la Juventud También, del Partido Colorado. también. Después La en Juventud del Arizona la Partido Colorado. CBI. El 14 de noviembre del 80 fue el acto acá del Partido Nacional, pero también el Partido Colorado. ¿Y la polémica? Ja, eso sí que fue decisivo. También está acá, también está acá. Sí, bueno. La farmacia Virtus de Oscar Cacho López Balestra en Bransen y Rivera también se va a hacer. En el local de Montecarlo TV Canal 4 en 18, en 18, donde se grabó la polémica famosa que tuvo Ponce Podrían Echeverri. ir a Boulevard España de 2815, donde yo redacté la programa, y a la casa de Pibel Devoto, Yauri 484, donde nos reuníamos y decidimos hacer el acto. Bueno, el puerto de Montevideo va a ser otro lugar que va a ser recordado Ahí son todas las- por el 16 de julio del 84, cuando volvió Wilson, la casa de Liber Cerelli, Boulevard Artigas 9768, la ex casa de Abel Vasconcello en 18 de julio entre Jicuarein, la casa de Punta Gorda, donde fue un lugar de reclusión de la dictadura. Bueno, hoy estos se van a seguir haciendo en el tiempo. Es un grupo que se votó en la Junta Departamental, todos los partidos políticos lo votaron, y hoy a las 18:30 en el Obelisco, precisamente para conmemorar los 30 años que hoy estamos conmemorando en este acto del Río de Libertad. Las marcas de la memoria se llama, ¿verdad? Las marcas de la memoria. Si les parece, vamos a una pausa, pero antes les cuento. Ustedes saben, Nuevo Siglo está cumpliendo 18 años, lo festeja con un montón de premios. El último es un sorteo por un auto 0 kilómetro, pero ahora ya este viernes se sortean 4 pasajes dobles a Santiago de Chile por BQB, así que no se lo pierdan.
hemos venido a afirmar todos juntos y solemnemente nuestro compromiso irrenunciable tras una década de regresión y de oscurantismo, de restituir a la nación su dignidad, al país su prestigio, a la Constitución su intangibilidad, a los partidos políticos su papel insustituible, a los gobernantes la respetabilidad que solo emana de las urnas. A los gobernados su derecho a elegirlos, a cada ciudadano su condición de elector y elegible, a cada hogar su tranquilidad económica y a cada uruguayo su derecho de ganar el pan con el sudor de su frente. Restituiremos así a la patria al sendero que nunca debió abandonar y volveremos a hacer de ella una tierra de libertad y también de orden, pero orden emanado del cumplimiento estricto de la Constitución y de la ley. Y no de la fuerza que archiva la primera y escarnece la segunda. Continuamos conmemorando, amigos, los 30 años de este emblemático acto del Obelisco. En esta mesa especial que hemos conformado en A las Pruebas Me Remito, que solo que nos hemos quedado con un jugador menos, porque el doctor Gonzalo Aguirre nos ha pedido las disculpas del caso, pero tenía otro compromiso que había asumido con anterioridad, así que tenía que retirarse antes. Yo ahora me gustaba preguntarles, lo mencionaban un poco de alguna manera en el comentario de lo que fue ese documento, ¿verdad? Con las expresiones de Gregorio Álvarez, considerando que era un cambalache, que había sido un verdadero cambalache el acto del Obelisco. ¿Qué recuerdos tienen de lo que fueron las horas y los días posteriores después de un acto de esta significación, verdad? Yo puedo recordar una anécdota casi personal. Yo en esa época era dirigente de un club de baby fútbol, La Escalinata, que todavía existe, que está ahí en la Rambla, al lado del Nautilus. Jugaban mis hijos, jugaba Pablo Montero también en ese cuadro. Y tenía como compañero en la directiva a un militar alto del proceso, que no lo voy a nombrar porque hoy me lo he encontrado y podemos decir que somos buenos amigos. Pero en aquella época las circunstancias nos separaban. Pero yo no hablaba en el club, no mencionaba para nada mi filiación política. Yo ya había sido diputado antes, así que alguna filiación tenía. Y aquí que cuando a los 2 días la DINAR publicó todas las fotos de todos los que estaban, no sé si llega a salir, y ahí aparezco Carlos Baraiba al Frente Amplio. Y entonces ahí se enteró de que yo era del Frente Amplio. Entonces ahora vino a la directiva del club, cuando llevábamos años trabajando, habíamos viajado juntos, incluso yo había estado en su casa, pero se enteró que yo era del Frente Amplio, me obligó a renunciar a la directiva del club de baby fútbol, porque si no me denunciaba y me mandaba preso. Y tuve que renunciar porque no tenía más remedio, y así fue. Pero como ahora soy amigo, tengo buena relación, la historia mira para adelante, para atrás y también para adelante, no lo voy a nombrar, pero un alto jerarca del proceso que estaba en el club de baby fútbol de La Escalinata. ¿Ustedes eran conscientes de la significación que iba a tener este acto en ese momento? Sí, lo valoramos muy positivamente porque fue un acto espectacular. Habíamos manejado, recuerdo, en el Comité Ejecutivo del Partido Colorado, habíamos valorado que el régimen nos iba a imputar el haber compartido el estrado, el acto con el Frente Amplio. Esos eran costos de la decisión de invitar al Frente cuando se dio a hacer el acto. Pero nos parecía que había que hacerlo y que, bueno, que eso no iba a tener significación. Y realmente no la tuvo, porque a esa altura la dictadura estaba totalmente desacreditada, la respuesta era en las cacerolas, la gente no le dio absolutamente ninguna importancia, ningún valor a lo que dijo en aquel momento el general Álvarez, y estaba la convicción fuerte de que eso se acababa y que el asunto era, bueno,
concretar en una salida política adecuada toda esa acumulación de fuerzas que estaban reclamando el restablecimiento democrático. En términos futbolísticos había que meter la pelota dentro del arco, pero ya habíamos llegado al área rival y teníamos la certeza de que ganábamos el partido. Y así fue efectivamente. El año siguiente, el 84, fue el de la negociación, fue el del pacto del Club Naval, el de las elecciones y el del tránsito definitivo hacia la democracia. Ahí quizás ya empezaron a aparecer las diferencias, ¿no? Tal vez en el acto mismo sea el símbolo de justamente esa unión total, ¿no? Justamente, esa fue la reunión de Fuerzas Democráticas que allí planteó su plataforma, sus aspiraciones, también condensadas en esa proclama. Luego había que concretar eso, como decía, en una salida, y sabíamos que teníamos un interlocutor muy difícil que iba a tratar de imponer sus condiciones, que en algún sentido podía tratar de poner obstáculos en el camino, porque había quienes querían ponerlo. Álvarez era notoriamente el más importante de los obstaculizadores del proceso de salida. O sea que podía anticiparse que ese no iba a ser un tránsito fácil y que era prácticamente imposible que de todas las aspiraciones expuestas se lograse el 100%. Recorrimos el camino del año 84 que pasó por el Pacto del Club Naval. Sobre eso tenemos valoraciones distintas. Yo no voy a argumentar al respecto, a menos cuando se fue Gonzalo Aguirre. Pero digo, con la perspectiva que dan los años, no ya el pacto, sino la decisión del pueblo cuando votó en el 84, que votó en la forma en que lo hizo a los partidos pactistas, llamémoslos así. Digo, en la perspectiva de los años, mi conclusión personal es que se eligió el camino correcto y que se capitalizó bien, en términos políticos, ese magnífico acto del obelisco del 27 de noviembre. Permitir, Robina. Yo creo que la reacción inmediata ese domingo fue similar a aquella del no, cuando en silencio los parabrisas de los coches al otro día se movían así y nadie decía nada, pero la sonrisa la teníamos todos. Quizás esta vez fue un poco más explícito porque, claro, había habido un acto formidable. La reacción de la gente, la reacción del pueblo, pero no hay que olvidar dos cosas. La primera, la dictadura siguió peleando. No sé si se recuerda, pero en el 84 hubieron expresiones de represión durísimas. Recordarán todo y recordarán aquella manifestación por 18 de julio, varias veces reprimida. La muerte de Gabriel Roslica. Digo, la dictadura continuó. Es cierto, como dice Ope, distintos actores dentro de la dictadura con sus distintos objetivos. Álvarez siempre era el personaje central que dificultaba las cosas. Pero digo, la dictadura continuó. A la alegría inmediata, la dictadura continuó. El pueblo se entró a expresar, salió a la calle 1000 veces más, las caceroreadas estaban continuadas por la gente que ya salía a las plazas, se empezó a perder el miedo. Yo lo digo con orgullo. Yo no puedo olvidarme que en el acto ese mi mujer estaba con mis dos hijos, de los 3 que tengo, los 2 mayores, que tenían 9 y 7 años, y estaban en el obelisco, porque ya se había perdido, ya se había lanzado. Pero, digo, no terminó, fue un mojón clave, pero no terminó la dictadura. Y segundo, bueno, sí, se empezaron a expresar las diferencias, sobre lo que concuerdo, no es del caso hablar hoy. Claro. Donde estaban las distintas concepciones respecto de cómo debía hacerse la salida y demás. Bueno, pero creo que lo que importa hoy, a 30 años, es marcar que en un momento clave de la vida del país, en un momento del oscurantismo más brutal, encontramos todos los partidos políticos, las fuerzas sociales, el pueblo en la calle, la manera de reivindicar un conjunto de principios, de valores y de convicciones que son muy fuertes en el Uruguay de ayer, de hoy y que lo serán en adelante. Yo creo que eso es lo que hay que reivindicar hoy. Y a mí lo que te agradezco mucho esta iniciativa, porque a mí me parece muy importante para la gente que hoy tiene 25, 30 años, y que naturalmente no tienen por qué estar viviendo esto como lo vivimos nosotros, porque de alguna manera tienen que tenerlo en su acervo, tienen que saber que esto ocurrió, porque para construir el Uruguay hacia adelante, estas cosas deben estar en la memoria y en la cabeza de la gente. No digo para que no vuelvan a ocurrir más, no van a ocurrir más,
pero para que sepan cómo se fue construyendo un destino diferente. Exacto, para valorar también lo que tenemos, ¿no? Exacto, lo que exacto. hemos logrado. Para terminar, me gustaría consultarles, a ver, mirado en perspectiva un poco, ¿qué lecciones creen que dejó el acto del Obelisco? De repente, ¿cuánta gente creen que iría hoy si llamáramos a un acto por la democracia? Lo que hace el texto y el contexto le hacen a la situación. Es evidente que ahí se estaba dando en un proceso de dictadura muy dura, donde la gente había estado proscripta, desmovilizada, y que empezaba ya con los episodios que mencionamos, lo del 80, lo del 82, lo del 83, un proceso de apertura lento que fue generando una disposición a participar mucho mayor. Y los partidos políticos, lo dije y lo voy a repetir, porque creo que el pueblo fue el gran protagonista de todos estos episodios. El 80, cuando la gente no pudo expresarse, fue y votó en contra del proyecto de reforma constitucional. El 82, con la participación de los partidos legales y con los partidos proscriptos del Frente Amplio. Todos esos episodios fueron. Pero también es importante, para no hacer antinomias falsas, de que los dirigentes políticos y sociales supieron interpretar cabalmente el sentir del pueblo, de la gente. Y por eso esa simbiosis que se dio entre dirigentes de partidos y movimientos sociales, porque está también el PIT, que no era el PIT-CNT, era el PIT solo, ACEP-FEU, que era ACEP solo, la Cámara de Industriales y Comerciales, que participaron en la CONAPRO muy activamente y aportaron. Incluso puedo recordar que la CONAPRO funcionó en el local de la Cámara de Comercio, ahí en el centro de la ciudad, en la calle 33. Hubo toda una expresión de toda la sociedad que sentía de que este camino era el camino de solución. Y eso permitió que todos los partidos políticos, es cierto, todos sabemos de que hubo algunos dirigentes de blancos y colorados que estuvieron con el proceso, pero claramente no era el sentir mayoritario de los partidos políticos, que eso quedó pautado muy fuerte con el triunfo de ACF del Partido Nacional con Wilson Ferreira y con el triunfo de Tarig en el Partido Colorado, que desplazó a aquellos sectores que eran más contemplativos con los partidos y que ayudó que el proceso de apertura se diera sin exclusiones, que también es otro elemento muy importante que nosotros empujamos, el Frente Amplio empujó con su movilización, pero hubo también la clarividencia de que era importante, de que todos los partidos podían participar. Y eso está plasmado claramente en la proclama que invito, como lo dije antes, a volverla a leer, porque es un documento, de mi punto de vista, que no solo tiene vigencia hoy, sino que ilumina el futuro. Vale la pena. Vázquez. Coincido en esto que terminaba de decir Baraybar. Creo que esa proclama es un documento que expresa muy bien lo que los uruguayos pensamos y sentimos, es una especie de credo democrático republicano, que eso tendría que volantearse, repartirse, discutirse en los liceos, enseñarse en el sexto año de escuela. En fin, creo que tiene ese valor, que fue muy importante que la dirigencia política supiera interpretar el momento y concordar en ese documento y en ese acto, en aquellas circunstancias, y que el pueblo acompañara en la forma magnífica en que lo hizo. Tú preguntabas, bueno, ¿y hoy pasaría lo mismo? Es que la pregunta es, si volviésemos a sufrir 10 años de dictadura, ¿volveríamos a hacer un acto como el del Obelisco? Bueno, y planteada así, yo no tengo duda que sí, que la fibra democrática del pueblo está allí. Y la prueba la dio el hecho de que coincidiésemos todos, de todos lados, inclusive... Baraybar recordaba recién algunos aspectos del asunto, yo recuerdo otros. Inclusive aquellos sectores del Frente Amplio que habían apoyado el golpe de febrero del 73 también estuvieron en el acto del Obelisco, lo cual demuestra que en torno a esos principios democráticos republicanos coincidimos todos. Lo que yo me quedo pensando es que sería fantástico, y creo que es la tarea, encontrar las grandes coincidencias, las grandes armonías, no para reparar los grandes desastres, para salir de una dictadura, por ejemplo, sino para evitar que eso vuelva a ocurrir, para fortalecer cada día las instituciones democráticas del país. Porque esas cosas, digo, los golpes de Estado, las dictaduras, no se producen por generación espontánea. Hay primero un deterioro que un día termina en el desastre. Se necesita de la acción democrática consciente de todos los días para evitar el deterioro y para fortalecer la democracia. Y me parece que, bueno, que esa es la gran tarea que tenemos que plantearnos todos hoy si conmemoramos esta fecha, no solamente con una mirada hacia atrás, sino para marcar un rumbo hacia adelante, ¿no?
Veiga. No, la pregunta sería no. Si se convoca así fríamente, no. Digo, hoy en día son otras las cosas que naturalmente están en el sentimiento, en la vibración de la gente. Por eso, de acuerdo que el contexto es fundamental. Sí, la elección puede ser. Yo digo, mantener estas cosas en la memoria, especialmente para las nuevas generaciones, que cuando las cosas fueron duras, supimos encontrar esos caminos y esa manera de expresarse y esa manera de que el pueblo saliera a la calle. Pero bueno, también tener la capacidad que aún con las diferencias ideológicas, programáticas, de concepciones respecto de lo que con el país, o para el país y para su gente es lo mejor, en ciertos aspectos. Yo confío en que en Uruguay eso está ahí casi como subyacente, como se decía, pero hayan las cosas que realmente nos hagan converger, nos hagan unir, y que nos den ese basamento que nos permite ser un país bueno, con sus particularidades, que yo creo que son bastante buenas. En algunas medidas esta mesa también lo demuestra. Todo el mundo se asombra que en este país puedan estar presentes en acontecimientos importantes todos los expresidentes. Es cierto. Eso es algo que asombra al mundo. Y a nosotros nos parece tan natural. Y con cordialidad también, que es otra característica, porque yo lo veo cuando los estados alguna vez que están reunidos, enseguida tienen un dicharacheo y un intercambio de anécdotas, de experiencias, pero realmente admirable. Y si no saben disimular muy bien. Bueno, también son políticos. Les agradezco, la verdad que ha sido un placer. Yo creo que sí, como han manifestado ustedes, era una fecha que ni que hablar, que valía la pena conmemorar, para marcar justamente para las generaciones más jóvenes lo que significó, la importancia de lo que se ha conquistado y de lo que fue en aquel momento algo tan importante, para marcar la vigencia también de lo que fue esa proclama, incluso hoy en día en nuestra democracia, y además para en momentos quizás en que empieza a hacer incluso ruido la campaña electoral y empezamos a ver grandes diferencias, ver que hay en momentos en que se llegó a una gran unidad y que se pueden tomar todavía lecciones de aquel entonces. Exacto. Les agradezco a los tres, ahora en este caso ha sido un gusto, y con ustedes nos reencontramos el próximo jueves a las 21 horas aquí por NSTV. Que tengan una muy buena semana. Bueno, Presentó IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.